Mucho gusto, les saludo el licenciado Martín Delgado Cancha, tecnólogo médico, especialista de aplicaciones de la empresa Suprom Perú. En esta oportunidad vamos a tratar un tema de suma importancia en el diagnóstico de laboratorio, y más aún en esta coyuntura actual que venimos atravesando, ¿no? Como es la toma de muestra de los hemocultivos. En esta oportunidad vamos a realizar una revisión de las principales condiciones o recomendaciones para una adecuada toma de muestra del hemocultivo basada en la guía internacional CLSI M47. Primero vamos a hacer una revisión o una pequeña introducción de lo que es la sepsis. ¿No? Se dice que la sepsis es una respuesta inmunitaria desbalanceada del organismo frente a una infección, ¿no? Y si a esta respuesta desbalanceada originada por diversos agentes patógenos, como pueden ser virus, parásitos, principalmente bacterias, le adicionamos factores clínicos y de laboratorio, como son una hipotensión aumentada y un lactato o un valor de lactato mayor a 2, estamos hablando de un shock séptico, ¿no? El shock séptico pues es un tipo grave de sepsis que incrementa el riesgo de muerte del paciente de manera sustancial. Este dato que les presento a continuación es un dato de la Organización Mundial de Lucha contra la Sepsis del año 2019, en el cual me dicen o me indicaban que aproximadamente 30 millones de personas se ven afectadas por un proceso de sepsis al año, de las cuales 7 a 9 millones derivan en muerte. Estamos hablando prácticamente aproximado de 30%. La sepsis produce más causas de muerte del año que el cáncer de próstata, el cáncer de mama y el HIV. Este dato de 47 o 50 millones de personas afectadas corresponden al año 2020. Si bien es cierto, se ve un incremento de las personas afectadas, podemos decir que hay una disminución en cuanto al porcentaje del total de personas afectadas que van a derivar en muerte. Si en el año 2019 hablábamos de un 30% de personas que derivan en muerte, para este año 2020, pues estamos hablando de aproximadamente un 20 o un 22%. Y esto pues se debe precisamente a un adecuado control o un adecuado o un oportuno diagnóstico de laboratorio. ¿Cuál es el método base o del diagnóstico de laboratorio para este tipo de infecciones del torrente sanguíneo? Pues el hemocultivo. El hemocultivo sigue siendo la base del diagnóstico debido a su alta especificidad, ¿no? El hemocultivo, ya sea positivo o negativo como resultado, es de suma importancia. Un hemocultivo positivo lo que me va a hacer es la confirmación de la presunción diagnóstica y posteriormente la realización de las pruebas de identificación y las pruebas. Un hemocultivo negativo también es de suma importancia, ya que me va a permitir descartar los casos de bacteremia y orientar por otra o la búsqueda de otra etiología, ¿no? Además del cese de la terapia antimicrobiana empírica que se está llevando a cabo en el paciente. Entonces, este hemocultivo, si bien es cierto, afecta de manera sustancial, no teniendo consideración en cuanto a edad, los síntomas o la sintomatología va a variar ampliamente. Por ejemplo, en la edad, en niños y ancianos no son comunes los síntomas a una persona. En los niños y ancianos se puede observar un decaimiento súbito en cuanto al comportamiento de ambos. En cuanto a los síntomas, como ya se mencionó, son bastante inespecíficos, ya que algunos van a poseer síntomas como fiebre intermitente, mientras que otros probablemente cursen procesos de hipotermia. Y además, esto se va a también verse afectado
por el tema o por las vacunas, como ya se vio en el año 2020, a fines del año 2020, una persona o una niña se vio afectada porque no había cumplido el esquema completo de vacunación, ¿no? Y aparte también el estado inmunitario del paciente en cuanto si se trata de un paciente inmunosuprimido, un paciente inmunosuprimido porque se encuentra en tratamiento oncológico. Entonces, la pregunta surge, ¿es el monocultivo la herramienta adecuada para un proceso de diagnóstico de un proceso de sepsis? La respuesta es sí. Esa respuesta afirmativa tiene una condición, ¿no? Que la tasa de contaminación del hemocultivo no debe superar el 3%. Una mala toma de muestra se va a asociar a un mal desenlace clínico y un aumento en los costos de atención, ¿no? Lo que puede llevar también a un tratamiento antibiótico inadecuado y al enmascaramiento de una verdadera bacteremia, ¿no? Como ya lo dije, la tasa de contaminación no debe verse o no debe superar el 3%. Unos estudios en Estados Unidos han indicado que el aumento de gasto por paciente en caso de una mala toma de muestra se ve, supera inclusive los $8,000, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros indicar una mala toma de muestra en el paciente, ya sea indicando un falso positivo o un falso negativo, si en el caso se tratase de un falso negativo, pues va a originar una mayor estancia del paciente en el establecimiento de salud, va a haber gasto pues de personal que atiende el paciente, gasto de medicamentos, gasto de estancia. En el caso si se tratase de un falso positivo, pues este va a conllevar pues a un tratamiento inadecuado del paciente, ¿no? Pues, que posiblemente pueda originar también posteriormente una resistencia en los microorganismos, una resistencia bacteriana. Entonces, nosotros conocemos que dentro del laboratorio o del proceso del laboratorio, este posee tres fases. La fase preanalítica, la fase analítica, siendo o poseyendo un porcentaje de error bastante diferencial, ¿no? Podemos observar que en la fase preanalítica es donde se concentra el mayor porcentaje de error de todo el proceso. Estamos hablando aproximadamente del 70% de porcentaje de error, ¿no? Y la toma de muestra de hemocultivos, pues, no es ajeno a este porcentaje. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Como ya lo mencioné en un principio, las principales, digamos, causas que puedan llevar a esta mala toma de muestra de hemocultivos, ¿no? Entonces debemos considerar varios factores, entre estos los principales son estos 5 que se mencionan a continuación. Como primer factor, pues la toma de muestra. Y para esto nosotros debemos saber o conocer la técnica correcta de la toma de muestra y contar con el material idóneo. El segundo punto, el segundo factor, es el momento de la toma de muestra. ¿Cuándo debo yo realizar la toma de muestra de un hemocultivo? Continuamos luego con el tipo de botella que se debe realizar la toma, ¿no? Si, dependiendo también del tipo de paciente que yo vaya a considerar esta toma. El número de botellas también es un factor importante. ¿Cuántos set? ¿Qué es un set? ¿Qué protocolo seguir de acuerdo a la condición del paciente? Y por último, pues la variable a considerar es el volumen de muestra, ¿no? ¿Qué variables debo considerar yo para adulto, si es un paciente pediátrico, si es un paciente recién nacido, ¿no? Entonces comenzamos teniendo en consideración, primero que nada, el momento de la toma de muestra. La obtención de hemocultivos se debe realizar antes del inicio de la terapia, ya que esto es asociado con unos mejores resultados y mejores tiempos de recuperación.
Nosotros sabemos que apenas exista la sospecha de un proceso de sepsis en el paciente, el médico tiene que realizarle la aplicación de una terapia antimicrobiana empírica, ¿no? Y esta aplicación no debería superar el tiempo de 30 minutos como máximo, ¿no? Entonces, nosotros como personal de laboratorio debemos tener en consideración este tiempo. Nosotros debemos realizar o debemos acudir al llamado o al servicio en el cual nos están solicitando esta toma de muestra antes o dentro de los 30 minutos de realizada la llamada. Si no se pudiese llegar a tiempo o al momento adecuado antes de que ya se ha iniciado la terapia antimicrobiana, lo que se debe considerar es no realizar la toma de muestra del monocultivo. Ahora, si bien es cierto, las botellas o los frascos de monocultivo poseen dentro de su composición pues removedores de antibióticos, aún así estos removedores de antibióticos no van a, valga la redundancia, remover la cantidad o cuando un antibiótico se encuentra en alta concentración, ¿no? Entonces lo que se debe realizar o lo que se debe hacer es esperar hasta la segunda aplicación o 30 minutos antes de la segunda aplicación de esta terapia antimicrobiana, ¿no? Ahora, otro punto que se tenía en consideración para el momento de la toma de muestra es si el paciente se encontraba durante picos febriles, se indicaba que era una mejor recuperación. Estudios han demostrado que el rendimiento de los cultivos no mejora durante los picos de fiebre, ¿no? Es más, indican que se ve superior recuperación durante los procesos de hipotermia. Como segundo punto a considerar, tenemos el tipo de botella. Actualmente, Becton Dickinson ha desarrollado una amplia variedad de tipos de hemocultivos o frascos de acuerdo o considerando el tipo de microorganismos que yo quiera o yo sospeche que está afectando al paciente, ¿no? Pueden ser botellas de tipo aerobio, botellas de tipo anaerobio, botellas especiales para procesos o para sospecha de micosis o de micobacterias, ¿no? Y además también tenemos o se posee botellas de uso pediátrico, ¿no? Hay que tener en consideración que no se puede o no se debe usar una botella una botella pediátrica en un paciente adulto y viceversa. No se puede usar una botella de adulto en un paciente pediátrico, ¿no? Ahora, ¿por qué se considera, en el caso de botellas anaerobias, está considerado realizar la toma de botellas anaerobias en al menos una botella por cada set de hemocultivos que se vaya a tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto una mejor recuperación inclusive de bacterias anaerobias facultativas en este tipo de botellas, ¿no? Ahora, ¿en qué pacientes se recomienda el uso de otro tipo de botellas? Por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos o pacientes con VIH, ¿no? En fase terminal muchas veces está asociado la infección o procesos de sepsis originados o causadas por Mycobacterium en tuberculosis, ¿no? Y existe un tipo de botella especial para este tipo o para el aislamiento de este tipo de microorganismos, ¿no? Ahora, en el caso de pacientes pediátricos, pues se ha visto que no existe o no hay un aumento sustancial en el rendimiento de la positividad cuando se usa medios de cultivos anaerobios. Estos deben ser considerados por parte del médico o por parte del clínico para situaciones especiales. Por ejemplo, cuando existen pues sospecha de que haya una sepsis de origen abdominal, ¿no? O pacientes que presenten este proceso de sepsis post cirugía. En el caso del número de botellas, pues sí es otro factor bastante importante a considerar. Se ha visto que en algunos establecimientos de salud los hemocultivos que se consideran tomar muchas veces es un frasco o dos frascos a lo mucho. Primero tenemos que tener
¿Qué es lo que es un set? Un set corresponde a 2 botellas y según las guías internacionales, pues el número de botellas adecuados que yo debo realizar para diagnosticar adecuadamente un proceso de sepsis, se recomienda el uso de 2 sets. Estamos hablando de 4 botellas, ¿no? Y en el caso de endocarditis, inclusive se recomienda que sean 3 sets las tomas de hemocultivos, ¿no? Estamos hablando de 6 botellas. Ahora, ¿en qué momento o cada cuánto tiempo se debe realizar esta toma de muestra de set? Pues anteriormente se tenía considerado que debería haber un espacio de tiempo entre set y set de toma de muestra, ¿no? Algunos consideraban media hora, una hora. Actualmente se ha visto que esto no tiene mayor implicancia en la recuperación del microorganismo como tal, ¿no? Si nosotros vamos a realizar la toma de 2 sets, que es el adecuado en pacientes adultos, pues lo recomendable es que se realice la toma de muestra al mismo tiempo, ¿no? Es decir, tomar las 4 botellas, si bien es cierto, de repente de 2 sitios anatómicos diferentes o de 2 punciones. Se considera un set cuando se ha realizado una sola, las botellas tomadas en una punción, ¿no? Ahora, en el caso estamos hablando de casos de pacientes adultos. En el caso de pacientes pediátricos, pues mucho va a ir de la mano por la cantidad de volumen que yo pueda extraer del paciente, ¿no? Entonces, el número de botellas en pacientes pediátricos definitivamente se va a ver reducido. También, según las guías internacionales, lo recomendado es realizar correctamente, pues, solamente una botella en este tipo de pacientes, ¿no? De nada me sirve a mí extraer poco volumen y repartirla en 2 botellas pediátricas, por así decirlo, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora en cuanto a volumen de extracción de sangre, ¿no? Y este dato es muy importante, ¿no? Hay estudios que consideran, hay estudios que demuestran que existe un porcentaje de recuperación de entre un 90 y un 95% cuando se ha realizado la toma de 2 sets. Y llegan a un porcentaje de recuperación del 99% cuando la toma ha sido realizada o se ha realizado la toma de 3 frascos de hemocultivos, ¿no? Entonces hay que tener bastante en consideración esto. El número de botellas que yo debo realizar la toma de muestra, ¿no? Deben ser como mínimo 2 sets. En cuanto al volumen de extracción, como ya lo mencioné, el tipo de botella contiene o indica el volumen adecuado que se debería realizar la extracción. En el caso, normalmente nosotros conocemos o trabajamos con 2 tipos de botella. Estamos hablando del paciente pediátrico, cuyo rango de volumen de muestra es desde 0.5 a 5 mililitros. Es el volumen en el que la botella, digamos, podría trabajar adecuadamente. Pero lo óptimo que nosotros debemos recolectar de un paciente pediátrico va de entre 1 a 3 mililitros, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces es difícil obtener 3 mililitros de un paciente recién nacido, ¿no? Entonces es por eso que esta botella es trabajable adecuadamente hasta con un volumen de 1 mililitro. En el caso de pacientes adultos, ¿no? La botella posee un rango de volumen o un rango de trabajo de 5 a 10 mililitros. Y el volumen óptimo a recolectar es de 8 a 10 mililitros. Entonces los estudios, como ya les comenté, demuestran que a mayor porcentaje o a mayor volumen de extracción durante la toma de muestra, ¿no? Es un mayor porcentaje de recuperación, ¿no? Como ya les dije. En un paciente pediátrico, vamos a considerar esto, vamos a hablar netamente del paciente pediátrico, de nada sirve que yo le tome digamos, 1 mililitro de muestra y lo reparta en 2 frascos. Si el médico o el clínico indica
toma de hemocultivo pediátrico por 2, si yo obtengo 1 mililitro o 2 mililitros de un paciente pediátrico, de nada me sirve a mí repartir esa muestra en 2 frascos. Lo óptimo o lo adecuado sería realizar la inoculación de esta muestra obtenida en un solo frasco. ¿Sí? Hay que tener bastante consideración en esto. En el caso de pacientes adultos, de igual manera, ¿no? Si yo obtengo, por ejemplo, unos 15 mililitros en una extracción, estamos hablando de una extracción con jeringa, ¿no? De nada me sirve tampoco inocular estos 15 mililitros en un solo frasco, ¿no? Debería yo repartirlo en 2 frascos. ¿Por qué? Porque tengo que tener en consideración, como ya les dije, el volumen óptimo que se debe recolectar por frasco. Como ya les dije, en el paciente pediátrico el volumen óptimo es de entre 1 a 3 mililitros. En el caso de pacientes adultos o de botellas adultas, el volumen óptimo es entre 8 a 10 mililitros por botella. Viendo el caso de pacientes pediátricos, pues es una variable muy interesante a considerar. El siguiente cuadro que se presenta a continuación, por ejemplo, nos muestra que diversos organismos internacionales, como son el COMITECH, la ITSA, Sociedad Americana de Microbiología, no se ponen de acuerdo con respecto al volumen a extraer de los pacientes pediátricos, ¿no? Por ejemplo, la CLSI me indica un aumento progresivo y directo de acuerdo al peso del paciente, a la volemia. En el caso del manual de microbiología clínica me muestra pues que se debería extraer un volumen fijo independientemente del peso del paciente, ¿no? Entonces hay que tener en consideración estos factores. En este cuadro, por ejemplo, este cuadro es ya teniendo en consideración pues lo que digamos a nivel Latinoamérica, los volúmenes adecuados o los volúmenes recomendados a tomar en pacientes, por ejemplo en neonatos, se indica que debería ser 1 mililitro de muestra, de realizar la toma de muestra, ¿no? En el caso de niños va a depender mucho de la edad y del peso del paciente, ¿no? De 1 a 3 meses y menores a 8 kilos, pues me dicen que la extracción debe ser de 1 mililitro. En el caso de pacientes de entre 3 meses y 3 años y con peso variable de entre 8, 13 y 27 kilogramos, pues el volumen que yo debo extraer va a variar. Entonces hay que tener en consideración este cuadro para obtener un volumen adecuado de trabajo del paciente. Como ya les dije, a mayor volumen recolectado de paciente, nosotros tenemos mejores posibilidades de un aislamiento adecuado. Y nos vamos ahora pues en lo que es la toma de muestra en sí, ¿no? En este caso pues Supron, en alianza con Becton Dickinson, nos proporciona los materiales para una adecuada toma de muestra. Nosotros junto con BD trabajamos lo que es el concepto de bioseguridad, ¿no? Teniendo en consideración que haya un menor riesgo para el personal que toma la muestra, disminución de la contaminación misma de la muestra obtenida, ya que se trata de un sistema cerrado, no hay exposición de la muestra de sangre al ambiente, ¿no? Además de la compatibilidad con todos los tubos del sistema al vacío de la línea Vacutainer, es decir, si nosotros tenemos que tomar adicionalmente a las muestras de hemocultivos algún tipo de muestra de control del paciente, como puede ser de repente un control de glicemia o un control de inflamación como una prueba de PCR, ¿no? Proteína C reactiva, y necesitamos realizar una toma de muestra de, aparte del hemocultivo, como dije, de tubos de muestra comunes, pues el sistema se adapta fácil y tranquilamente con los tubos a tomar, ¿no? La disponibilidad de este sistema cerrado o mariposa, que comúnmente lo conocemos, está disponible en diferentes calibres de aguja. Entonces, primero que nada, para la toma de muestra hay que considerar las barreras de protección o bioseguridad.
Este punto es bastante importante y ha cobrado gran relevancia en la actual coyuntura. Se ha visto que, si bien es cierto, estos elementos de bioseguridad o EPPs, como comúnmente lo conocemos, desde nuestra formación nos indican que debe ser de uso obligatorio durante nuestra estancia en el establecimiento de salud. No se había tenido en consideración esto. Algunos lo aplicábamos, otros no, pero actualmente nos ha demostrado que es un implemento y un complemento en cuanto a todo nuestro proceso o trabajo en el laboratorio y en sí en una entidad de salud, ¿no? Debemos contar con guantes, mascarillas, mandilones, gorros, zapatos y todos los elementos necesarios para evitar una mayor exposición. Aparte que nosotros mismos seríamos un agente que arrastraría pues, los microorganismos de un ambiente a otro. Entonces, como ya le dije, nosotros debemos contar con el material idóneo para realizar una correcta toma de muestra. Primero que nada, pues los frascos de hemocultivo en la cantidad suficiente que yo vaya a realizar la toma de muestra. Si me dicen que tengo que asistir a la unidad de UCI de cuidados intensivos de adultos, pues debería llevar yo conmigo para realizar la toma como mínimo 4 frascos. Aparte de eso, debemos tener en consideración las soluciones de asepsia. ¿Qué tipo de soluciones poseemos comúnmente en el laboratorio o en el hospital donde nos desempeñamos? Pues pueden ser clorhexidina al 2%, alcohol isopropílico al 70% o soluciones yodadas, ¿no? Cualquiera de las 3 soluciones de asepsias van a funcionar correctamente, ¿no? En el caso también necesitamos jeringas descartables si es que se tenga o si es que se tuviese que realizar una punción y no utilizando el sistema cerrado que ya les comenté, ¿no? El sistema de extracción al vacío, como son las mariposas, agujas, capuchón, ligaduras, ¿no? Y los descartadores de material de punzocortantes adecuados. Ahora, otro punto en la toma de muestra es la elección de la zona de punción. La elección de preferencia para la punción y para la extracción de una toma de muestra de hemocultivos siempre va a ser la zona del antebrazo. Es la mejor zona que se debe realizar la toma de muestra. Para una toma de muestra de hemocultivos está considerado que debe realizarse sí o sí de una toma de muestra periférica. Tratar en lo posible de que la muestra no sea obtenida de un catéter o mediante un catéter, salvo indicaciones de la parte médica que tengan la sospecha de un proceso de sepsis con origen a un catéter venoso central de repente, ¿no? Pero aún así, si se sospechase de una toma de un proceso de sepsis originado de un catéter, adicional a la toma de muestra del catéter, se debe realizar una toma de muestra de sangre periférica, ¿no? La asepsia, como ya les dije, podemos tener 3 tipos de soluciones de asepsia: la clorhexidina al 2%, la iodopovidona o soluciones yodadas, el alcohol isopropílico al 70%. Cualquiera de las 3 es indistinto, pero hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar, aparte de la toma de muestra de hemocultivos, la extracción de algún tipo de muestra extra, como ya lo mencionaba, de repente la extracción de tubos de sangre comunes, ¿no? Hay que tratar de realizar o tratar de no utilizar las soluciones yodadas, ¿no? Porque ¿qué pasaría si a este paciente, aparte del proceso de sepsis, yo le quisiera hacer un control de las hormonas tiroideas? Estas se pueden ver afectadas y de repente mostrarse elevadas porque yo puedo arrastrar restos de soluciones yodadas con la cual yo realicé el proceso de asepsia. En los otros casos, tanto la clorhexidina como el alcohol isopropílico no tienen mayor interferencia en alguna prueba de tipo analítico, ¿no?
Lo que sí se recomienda es que aplicado una vez aplicado las soluciones de limpieza, se debe dejar o se debe dejar secar al aire por lo menos entre 30 segundos a 1 minuto. No se debe soplar definitivamente para que haya el secado más rápido de la solución aplicada. Ahora, la técnica, ¿cómo se realiza la técnica de limpieza? Antes se recomendaba pues que esta se fuera en círculos concéntricos, ¿no? En forma externa, del centro hacia afuera. Ahora ya no. Ahora existe el manual de enfermería de la Sociedad Española, en la cual me indican y me recomiendan que es mejor realizar una toma de muestra, o perdón, una limpieza de la zona en forma de rejilla, es decir, de arriba hacia abajo y hacia los costados. Esta sería una adecuada o una mejor realización de la asepsia. En el caso de pacientes menores de 2 meses, no se recomienda el uso de soluciones con base alcohólica, como la clorexidina al 2%, o podríamos utilizar la clorexidina en menor porcentaje, al 0.5%. No estamos hablando de clorexidina en base acuosa. Y estos generalmente pues van a demorar un mayor tiempo en que puedan realizar el secado una vez realizada la asepsia, ¿no? Se debe considerar también que se considera también dentro de esto el uso de alcohol isopropílico al 70% en pacientes menores de 2 meses. Un factor importante es que también se debe considerar la limpieza de los frascos hemocultivos. Una vez realizado, una vez que se ha aplicado la capa metálica de los frascos hemocultivos, estos se deben realizar la limpieza con alcohol isopropílico al 70%, ¿no? Y dejar secar también adecuadamente durante 30 segundos a 1 minuto. Ya que si se realiza la punción antes de o no permitiendo el secado de este tipo del tapón, luego de la limpieza, puede originar el arrastre del alcohol hacia adentro del frasco y por ende puede enmascararte la recuperación del microorganismo. Entonces vamos a hablar un poco del uso del sistema cerrado, el cual está recomendado para este tipo de muestras. Como pueden ver, son un tipo de mariposas que tienen un adaptador en la parte, en uno de los extremos, el cual se va a adaptar sin ningún problema al holder o capuchón que nosotros comúnmente conocemos, ¿no? Y además me permite realizar una toma de muestra, como pueden ver en la imagen de la derecha, de un frasco, que yo pueda mantener el frasco totalmente parado de forma vertical o perpendicular. ¿Y esto qué me va a permitir? Pues esto me va a permitir definitivamente realizar un mejor control del volumen de llenado. Un poco más de lo que es el uso de este sistema Safety Lock o el uso de estas mariposas, como ya lo mencioné, posee un extremo distal, un adaptador. Se retira el protector de la aguja de la mariposa y se realiza la punción sujetando ambas alas de la mariposa. Y se realiza la fijación, de ser posible, con espadadrapo al brazo del paciente. Como ya le dije, ¿qué me permitía? Pues me permitía obtener o tener la toma de muestra con mayor flexibilidad el manejo del frasco. ¿Para qué? Porque me permite a mí controlar el volumen que yo vaya a obtener. Si bien es cierto, el frasco posee un vacío, este vacío no es un vacío controlado. Es decir, no es que el frasco automáticamente deje de jalar muestra cuando completa los 10 mililitros. No es así. No posee un vacío controlado. Entonces, el colocar o realizar la toma de muestra en esta posición, como se muestra en la imagen, me permite a mí controlar el volumen, ya que el frasco en la etiqueta posee una regleta con indicador de volumen, ¿no? Entonces hay que tener en consideración la utilidad de esta palomilla de extracción para la toma de muestra de hemocultivos. Bueno, y culminando pues la punción, se debe mantener una presión firme y constante con un paño completamente seco
menos 5 minutos. Luego de eso, este sistema tiene o posee un mecanismo de bioseguridad en el cual al momento de jalar la cánula o manguera, este dispositivo va a cubrir la aguja completamente y mediante un clic o un sonido se va a activar el mecanismo de bioseguridad y me va a permitir el manejo adecuado de este dispositivo sin riesgo a una función accidental. Otro factor muy importante es el transporte y la incubación de la muestra. La incubación de la botella de hemocultivo se debe realizar dentro de los 15 minutos de realizada la toma de muestra. De no ser el caso, tiene que ser dentro de las 2 horas como más. El transporte se debe realizar a temperatura ambiente, ¿no? Entre 20 y 25 grados es lo más recomendado. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces se realiza tomas de muestra llevadas a cabo, digamos, por el personal médico, por el personal de enfermería en horas de la madrugada, en horas de la noche, ¿no? Y hay que hacer mea culpa. Muchas veces el personal del laboratorio no se encuentra o no se encuentra el llamado en ese momento y puede demorar o trasladar demorar en el traslado de la botella hacia el ambiente del laboratorio, ¿no? ¿Qué va a originar esto? Los nutrientes que se encuentran dentro de la botella y si es que la muestra se contuviese una cantidad adecuada de reproducción de bacterias, estas van a empezar a consumir los nutrientes y van a empezar a replicarse, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que esta replicación llega a una cima. Y si esto no ha sido, y si el frasco no ha sido incubado antes de que ocurra eso, cuando nosotros llevemos el frasco hacia el equipo va a tomar esta lectura o esta producción de bacterias como su base, ¿no? Entonces el equipo va a ir en las lecturas, va a ir, digamos, indicando que no hay crecimiento o no hay aumento de este número de bacterias y por lo tanto va a dar como resultado un falso negativo. Ahora, otro punto también que se tiene que tener en consideración es, muchas veces decimos, bueno, ya que no los vamos a poder llevar el hemocultivo o el frasco durante toda la noche, hay que dejarlo en una incubadora a 37 grados hasta el día siguiente que podamos llevarlo. No, eso tampoco se debe realizar, ya que si nosotros llevamos el hemocultivo, mantenemos el hemocultivo a 37 grados, estamos estimulando la sobreproducción de bacterias dentro del frasco, ¿no? Y cuando éste se lleve o se traslade hacia el equipo o hacia el analizador, también va a ocurrir el mismo fenómeno que comentamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el analizador está basado o se basa en la lectura cada 10 minutos. Cada 10 minutos realiza una lectura del frasco. Entonces, el frasco, una vez ingresado al equipo, se realiza una lectura basal o una lectura inicial. Entonces, cada 10 minutos se va realizando una lectura y el equipo va tomando en cuenta las medidas de fluorescencia que va dando esta botella. Entonces, la fluorescencia va aumentando proporcionalmente al aumento o a la reproducción de las bacterias. Pero ¿qué pasa cuando ya las bacterias se han reproducido y no han sido ingresadas los frascos dentro del equipo? Pues cuando se ingresen, como ya les dije, se va a tener en consideración esa línea basal y no va a haber aumento de la fluorescencia considerado por el equipo, ¿no? Este es un pequeño resumen de cómo o de las consideraciones que se deben tomar en cuenta o cómo se realiza la toma de muestra. Por ejemplo, si es que yo uso el dispositivo al vacío, estilo mariposa, ¿no? Tenemos que tener la preparación del material, que es el sistema al vacío de recolección, los EPPs adecuados, los desinfectantes adecuados, ¿no?
¿Cómo se realiza la limpieza de la zona de punción? La técnica recomendada es una técnica en rejilla, como ya les dije, la fricción de arriba hacia abajo y con otro paño o algodón la fricción hacia los costados. Una vez realizada la asepsia, no se debe palpar nuevamente la zona a puncionar. La limpieza del frasco de hemocultivo también es importante, se debe realizar, esto sí, tratar de realizar la limpieza de las tapas de gel de los hemocultivos con alcohol isopropílico al 70%. Al mismo tiempo, puedes realizar el marcado de la botella de hemocultivo para obtener un volumen adecuado de entre 8 a 10 mililitros. La extracción de la muestra, se coloca el torniquete, se coloca el sistema al vacío dispositivo mariposa y se realiza la extracción de botella tratando de recolectar el volumen adecuado. En el caso del uso con jeringas, que no está recomendado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una exposición de la muestra al ambiente, hay una mayor probabilidad de un accidente punzocortante al momento de nosotros de hacer el retiro de la aguja o de la jeringa del brazo, ¿no? Vamos a detallar, al igual que en el anterior slide, la preparación del material, ¿no? La jeringa con la cual yo debo acudir a realizar la toma de muestra debe ser con una capacidad adecuada, ¿no? Entre 20 a 40 mililitros. ¿Por qué? Porque yo llevo una jeringa de menor capacidad, digamos que llevo una jeringa de 10 mililitros, el volumen de extracción que yo pueda obtener como máximo solo me va a alcanzar para una botella. Y como ya lo indicamos, el número de botellas que yo debo tomar como mínimo para un proceso de sepsis, para una adecuada recuperación, estamos hablando de 4 botellas, ¿no? Entonces lo adecuado debería ser que la jeringa posea una capacidad de entre 20 a 40 mililitros, ¿no? Y los mismos materiales que ya comentamos, los EPPs, las soluciones desinfectantes. La limpieza de la zona es la misma, de la misma manera. La limpieza del frasco hemocultivo también al igual, de la misma manera. En cuanto a la extracción, pues se coloca el torniquete y se realiza la punción de la jeringa y se ala hasta obtener el volumen adecuado, ¿no? Como ya le dije, por cada punción o por cada set debe ser al menos 20 mililitros de muestra recolectada, ¿no? Posteriormente se realiza el traspaso de la muestra recolectada hacia la botella de hemocultivo. Ahora, como recomendación se realiza no realizar el cambio de aguja de la jeringa para el momento de trasvasar la muestra hacia la botella. Es decir, la misma aguja con la cual he realizado la punción debe ser la misma a la cual inocule yo dentro del frasco. ¿Por qué? Porque se pide o se requiere evitar la posibilidad de un accidente punzocortante. En el caso de toma de muestra de hemocultivos a partir de catéter, como ya lo mencioné, esto está totalmente contraindicado, salvo indicación expresa del médico tratante, ¿no? Porque es bajo sospecha, digamos, de un proceso de sepsis con origen en un catéter, es que se realiza la toma de muestra de esta vía. La toma de muestra es realizada con jeringa, aunque existen también dispositivos cerrados para realizar yo la toma de muestra de catéter. La solución es igual, las soluciones desinfectantes, adicional debo poseer yo solución salina al 0.9% para realizar la limpieza de la vía, ¿no? Una vez elegida la vía accesoria, realizar el cerrado de la llave o clan del lumen, realizar la limpieza del lumen con una gasa de alcohol isopropílico y dejar secar entre 30 a 60 segundos, ¿no? Luego de esto se debe realizar el lavado de las vías con jeringas cargadas con solución salina, extraer el volumen de muestra adecuado para el llenado de los hemocultivos, en este caso sería pues entre 20 o 40 mililitros, ¿no? Realizar el lavado de la vía con solución salina y posteriormente realizar el traspaso de la muestra o de la sangre extraída hacia las botellas de hemocultivo, ¿no? Estas serían pues las principales recomendaciones para realizar la toma de muestra de hemocultivo. En la parte inferior
Les dejo mi correo. Mi correo es mdelgado@supronperú.com para cualquier duda o solicitud de información adicional acerca de esta charla que les he presentado. Posteriormente, a continuación, les voy a presentar un pequeño video acerca de lo que es el proceso de sepsis y cómo impacta en lo que es a nivel mundial la cantidad de muertes que esta puede originar. Cada 2,8 segundos alguien muere de sepsis. La sepsis es una emergencia. La sepsis es la vía final común a la muerte de la gran mayoría de las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Surge cuando, al combatir la infección, el sistema inmunológico daña los propios tejidos y órganos de la persona. Esto puede conducir a la falla orgánica y, en última instancia, a la muerte. La mayoría de las infecciones pueden causar sepsis, incluyendo las infecciones virales. Entre ellas se encuentran infecciones comunes como neumonía, infecciones urinarias, infecciones en el abdomen, infecciones de la piel o heridas o meningitis. La gripe estacional, la COVID-19, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y el ébola pueden provocar la sepsis. Más del 80% de las infecciones que conducen a la sepsis se contraen fuera de un hospital. Cualquiera puede contraer sepsis. Las personas con un sistema inmunológico debilitado están especialmente en riesgo. Esto incluye a los adultos mayores de 60 años, los niños menores de 1 año, las personas con enfermedad crónica del pulmón, hígado o corazón, las personas con diabetes o SIDA y las personas sin bazo. Pero la sepsis puede ser prevenida. La forma más fácil de prevenir la sepsis es prevenir la infección en primer lugar, lo que se puede hacer a través de la vacunación y la higiene básica. Si una infección ha provocado sepsis, debe ser reconocida rápidamente y la fuente de la infección debe ser tratada con antibióticos. El tratamiento temprano de las infecciones y el reconocimiento temprano de la sepsis salva vidas. La sepsis puede ser detectada por síntomas como sentir que vas a morir, escalofrío, dolor muscular y fiebre, piel moteada o pálida. Si orina poco en el día, insuficiencia o dificultad respiratoria, sistemas neurológicos como confusión. La sepsis es la causa de muerte más evitable en todo el mundo. Afecta de 47 a 50 millones de personas cada año. Al menos 11 millones mueren. Muchos sobrevivientes se enfrentan a consecuencias a largo plazo, como la pérdida de algún dedo o extremidades, mala memoria y concentración o trastorno de estrés postraumático. Se puede evitar mediante la vacunación, medidas de saneamiento como el acceso a instalaciones sanitarias limpias y agua limpia, parto limpio y, sobre todo, conciencia. Usted puede ayudar a poner fin a la crisis de la sepsis. Dígale a sus seres queridos. Participa en el Día Mundial de la Sepsis el 13 de septiembre de cada año. Dona para ayudarnos a crear conciencia, prevención e investigación. Mientras estabas viendo este vídeo, más de 70 personas murieron por sepsis. La sepsis es una emergencia. Cuanta más gente sepa acerca de la sepsis, más seguro es todo el mundo. Detén la sepsis. Salva vidas.